Presentamos un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en nuestras redes sociales, en la sala Zoom y en quienes nos visitarán posteriormente en la página web y en las cuentas, en los canales de YouTube y de Facebook, donde queda grabado este programa. Para hoy, viernes 16 de diciembre, realizaremos la jornada de finalización académica del año 2022 en las horas de la mañana, con el fin de revivir, analizar y reflexionar alrededor de un hecho que fue muy connotado en pleno preludio del inicio de las conversaciones de paz de la administración Santos con los terroristas de las FARC en Cuba. Se presentó una arremetida terrorista de este grupo en distintas partes del país y específicamente en el área rural del municipio de Maicao. En La Guajira hay una base en el corregimiento de Majayura y es muy conocida como la base militar de Majayura. Allá llegaron los delincuentes de sorpresa, atacaron la base y asesinaron a 8 militares. Luego se determinó que fueron 10, que fueron 12. En total fueron 12 militares asesinados, varios heridos, un robo de armamento, fue un golpe sorpresivo. Pero lo más aterrador es que dada la cercanía con la frontera colombo-venezolana, cruzaron la frontera y el gobierno chavista inmediatamente los protegió, y Chávez, con la disculpa de que había enviado tropa a apoyar a los colombianos porque eso no podía ocurrir, y lo que hizo fue mandar el ejército venezolano para que se atravesara en la mitad del camino y evitara que Colombia pasara a perseguir a los delincuentes en caliente en el territorio del país vecino. Con este golpe, las FARC hacían una sumatoria de hechos que los veremos enseguida y querían demostrar que llegaban fuerte a la mesa de conversaciones. Fue también una respuesta a las muertes de Cano y Jojoy, 1 año y 2 años antes de estos hechos, y fue la forma de decirle a Juan Manuel Santos cómo era que lo iban a manipular en la mesa de conversaciones. Pero de otro lado fue la forma como Santos le demostró al país que a él no le importaba ni la vida de los soldados, ni la seguridad nacional, ni lo que hicieran las FARC, sino lo único que le importaba era que le dieran un premio Nobel de paz y él pasara a la historia como el héroe que había desmovilizado a este grupo narcoterrorista. Por eso queremos cerrar la actividad académica del 2022 reflexionando alrededor de un asunto grave que ocurrió hace exactamente 10 años en los límites de Colombia y Venezuela. Adelante, mi coronel. Coronel, a partir de la aparición delictiva de las cuadrillas 19, 41 y 59 de las FARC, las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente y los terroristas, entre todos han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento de La Guajira, área donde el grupo delictivo ha constituido una importante retaguardia estratégica para el bloque Caribe de las FARC. Podemos ver y escuchar el video que muestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, y en este caso específico contra los habitantes del municipio de Marcao, en el departamento de La Guajira. Claro que sí, mi coronel, y queremos resaltar aquí en esta parte un aspecto, y es que se dice que hay víctimas, y claro, la población civil hay que resaltarla siempre como víctima, pero las víctimas militares y policiales, ¿qué? Y el argumento que han tenido todos estos juristas que están del lado de las FARC y del lado de la mermelada santista es que los militares y policías no son víctimas porque son objetivo válido. Y así inclusive se ha fallado en muchos procesos, y pues eso es completamente lamentable y desastroso, porque sí es cierto que las tropas están combatiendo a estos bandidos, pero que lleguen y los asesinen miserablemente como ocurrió aquí, eso no es ningún combate, es un crimen, es un delito de lo más execrable. Entonces, por eso queremos resaltar siempre a las víctimas en todo su contexto.
La verdad del conflicto no es como nos la cuentan. Hoy es viernes 16 de diciembre del 2022. Nuestra emisión 257 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento de La Guajira, que durante años fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del hermoso municipio de Maicao en La Guajira? Bueno, mi coronel, para analizar un poco la situación territorial de Majayura en el municipio de Maicao, donde ocurrieron los hechos, tenemos que examinar naturalmente los mapas de la región. Y aquí en la pantalla tenemos dos mapas. El de la parte superior izquierda nos muestra un recuadro, una infografía con el departamento de La Guajira resaltado en rojo. En un episodio anterior habíamos dicho que tiene una parte de unos límites caprichosos debido a la debilidad de carácter y a la falta de visión futurista del señor Lino de Pom, cuando en 1835, más o menos 40, se reunió con el señor Michelena de Venezuela para trazar los límites de los dos países y se dejó imponer algo que en ninguna parte tiene lógica, ni en el derecho internacional que se constituyó después, ni en la forma como se han distribuido históricamente los territorios. Siempre los límites han sido por accidentes naturales y cuando se ha determinado con líneas rectas ha sido por caprichos, ya del hombre, no de la naturaleza. Y aquí vemos ese caso específico. Nadie entiende cómo la península de La Guajira tiene esta forma y los límites de Colombia llegan hasta esta punta y hasta ahí es Colombia. Y luego comienza una franja supremamente angosta que pertenece a Venezuela y se va prolongando allá y una línea recta sobre el terreno que ni hay forma de demarcarla ni debe existir. Lo correcto es que Colombia llegue hasta aquí y que siga por la línea fronteriza hasta donde debe llegar. Y lo mismo ya al interior del departamento de La Guajira, esta línea tampoco cuadra. Es decir, que no debe ser así. Además, porque si miramos, se manejan unos límites que los estableció inicialmente de manera artificial, fue la corona española para establecer la limitación geográfica entre la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada. Es la serranía que está en este lado, la serranía del Perijá y la serranía que establece los límites entre los dos países. Se forman varias serranías que son las estribaciones nororientales de la cordillera oriental, que inclusive entran en alguna parte a Venezuela. Entonces estableció un límite en la parte superior que llega a Colombia y ahí supuestamente al descender comienza Venezuela, y eso es muy etéreo. Pero si se mira dentro de la geografía, la morfología de La Guajira, más hacia el norte, también tiene formaciones dentro del terreno que aparecen como proyección de esa configuración geográfica, lo cual diría que lo más lógico es trazar por el oriente esa configuración y llegar a los límites de Venezuela, del actual Venezuela en el océano, lo que llaman el Golfo de Maracaibo y que los venezolanos tranquilamente lo llaman el Golfo de Coquibacoa. ¿Cuál es la explicación? No, es que el señor Lino de Pomba no era geógrafo ni era especialista en el terreno. Entonces uno se pregunta, ¿y es que acaso en ese tiempo no había geógrafos aquí en Colombia? Abundaban, porque era una actividad muy bien remunerada
y la corona española, si algo hizo, de las cosas que hizo bien, fue promover a los cartógrafos, los geógrafos y los diseñadores. O sea que esa disculpa no se vale. Lo otro es que él iba representando los intereses de Colombia estratégicos y si no tenía la capacidad, el mismo gobierno nacional se ha debido dar cuenta y nombrar a otro. Pero como era entre familias, entre amiguismos, ahí no hicieron ese daño y jamás ha tenido ninguna explicación de que este tramo sea de ellos. Inclusive, cuando ya presentaron el acuerdo final, Venezuela, el señor tuvo problemas porque le cuestionaban era que por qué no había apropiado de esta parte. Y este territorio siempre ha sido tema de disputa. En la guerra de los 1000 días, el gobierno venezolano de Cipriano Castro ordenó invadirlo y aquí hubo un enfrentamiento entre las fuerzas militares de Colombia y las de Venezuela como parte de la guerra de los 1000 días, que venían a apoyar a las guerrillas liberales. Y luego la constitución chavista del 99 habla es que este territorio es de Venezuela, que esto les corresponde, que hubo un mal negocio y que eso es de ellos. Inclusive hablan también que en Arauca es gran parte del territorio porque la Capitanía General de Venezuela tenía incidencia en esos puntos. Entonces ahí tenemos un eterno dilema y Venezuela jamás va a ceder, jamás. Además, con el error que cometió el tío abuelo, la canciller Holguín, en una borrachera que firmó un papel personal de él y le dijo a los venezolanos que el territorio de los monjes, que son unos islotes, unos cayos que hay allá, era territorio venezolano en una nota personal, ni siquiera fue oficial, sino una nota personal de él. Le dijo al canciller de Venezuela que no se preocupara que eso era de ellos. Y como en ese tiempo Venezuela era gobernada, como casi siempre, por un dictador, el señor Pérez Jiménez de una vez mandó colocar fuerzas militares allá para demostrarle a su país que él había ganado territorio, que él había ganado un espacio para Venezuela y que Venezuela estaba haciendo sentir. Y aquí, agarrados entre liberales y conservadores, pensando en tumbar a Rojas Pinilla, perdimos ese territorio y ya no hay forma de recuperarlo a menos con una acción militar de soberanía y eso generaría una guerra. Entonces, esa es la historia de por qué la Guajira es así. Ahora yendo a la parte específica, el municipio de Maicao tiene una forma bastante irregular y está desde lo que se llama la Alta Guajira hasta la Guajira Central. Hasta una canción compusieron que de la Guajira arriba donde nace el contrabando. ¿Y qué ocurrió? Que esta distancia o esta ubicación con los puertos venezolanos, para lo único que se convirtió en utilidad es para que el poblado de la Guajira, donde se asentaron unos ciudadanos provenientes de Siria y el Líbano, de mayoría musulmana, instalaran una comunidad aquí, porque además la zona desértica se les parece a sus países de origen. Y comerciantes avesados, tramposos, como todos los comerciantes, como casi todos los comerciantes del Medio Oriente, les gusta enriquecerse sin pagar impuestos y montaron aquí una especie de centro comercial ilegal que fue tolerado desafortunadamente por la mayoría de los colombianos, porque fue mucha la gente que viajó en su momento desde el interior del país a comprar cosas de contrabando sin ninguna garantía de todo, electrodomésticos, comida, ropa, utensilios, se compraba aquí en La Guajira y todavía que entraba de contrabando por el Golfo de Maracaibo y por trochas a Maicao y en la calle se vendía abiertamente sin que el Estado colombiano recibiera ni impuestos por las ventas de estos sujetos, ni mucho menos por el ingreso de las mercancías que eran ilegales y eso existía. Y lo que dio pie fue a que se montara una corrupción de los antiguos resguardos de aduanas, porque en el camino ya para el centro del país, entonces tenían montados los puestos de control de lo que venía. Y a todo vehículo que venía cargado, porque eso eran vehículos grandes y pequeños cargados, le montaban un retén y en lugar de hacerle un documento oficial o de comiso material, era el chirrinchero, como le decían a los guardas de la aduana, pidiendo la coima y pase y pase. Y entonces ya era un sistema conocido por todo el mundo en el centro del país y en las zonas urbanas. Sale un viaje para traer matute, le decían, de Maicao. Entonces, ¿cuánto va a comprar usted? No, que voy a comprar 5 millones de pesos. Ah, bueno, entonces tiene que pagar
5 millones de pesos más tanto de coimas que toca darle a los miembros de la Guardia, y ya de regreso era fácil. Ya tenían las cuotas fijas porque por el volumen de cada vehículo tenían el pago. Entonces se asentó una forma de delincuencia prolongada en el tiempo en esa región, que con el paso de los años fue siendo copada por los tres grupos, el ELN, las FARC y el EPL. El EPL, cuando aquí lo vimos en un evento, la zona de la Brigada 17 actual, de tiempo Comando Especial o Comando Jefatura Militar de Laura Va, fue dado de baja un bandido de alias Virgilio Rodríguez, del EPL. Entonces el EPL vino y se asentó aquí en esta región y formó un grupo, fue combatido y luego ese grupo desapareció, pero inmediatamente apareció el ELN y aparecieron las FARC. Y aquí en la parte suroccidental del departamento de La Guajira está la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces se convirtió en la zona de repliegue, igual que la Macarena, estratégico, las montañas, los quiebres, los ríos, la selva de la Sierra Nevada, para que estos bandidos vayan, hagan los actos terroristas, y cuando no se pasan a Venezuela, donde gozan con la complicidad desde hace años con la dictadura venezolana, entonces se repliegan hacia la Sierra Nevada y ahí tienen forma de esconderse. Y desde luego, pues ya la cercanía con el mar y con la complicidad venezolana, qué sitio tan ideal para entrar armas, explosivos, sacar terroristas y hacer un montón de cosas. Entonces, esa es una de las razones del asentamiento de las FARC aquí en Maicao. Ahora, al mirar el mapa, vemos que el municipio de Maicao tiene al límite todo un gran municipio que se ha tenido de una forma sin explotar, está subdesarrollado completamente a pesar de semejante posición estratégica con tanto potencial como es el municipio de Uribia. Es toda la cabeza de la península, tiene cualquier cantidad de ensenadas, de bahías, de sitios útiles para desarrollar unos emporios turísticos espectaculares. Pero resulta que aquí eso se llama la Alta Guajira, lo más alto de la Guajira. Está poblado en forma dispersa por comunidades guayú. Y esas comunidades guayú tienen sus normas ancestrales de vida y su cercanía con la corrupción, porque por ahí salió muchísimo contrabando de marihuana en la época que se llamó de la marimba, y entró también muchísimo contrabando para traerlo a Maicao. Entonces se formaron fue mafias con unos pensamientos retrógrados y medievales de los hombres de esas comunidades y de las tradiciones que tienen. Entonces es increíble que con tanta cantidad de dinero ilegal que se ha movido en esta región esté tan pobre, y es peor que Haití. Nosotros nos aterramos de que en Haití hay miseria y violencia. Aquí ocurren cosas peores. En un país que es rico en mar, rico en montañas, rico en agricultura y con gente laboriosa, en Colombia hay mucha gente laboriosa, aquí en este sector, no nos extrañe, se mueren los niños de hambre, de malnutrición, porque primero los políticos del departamento de La Guajira son de lo más corrupto que hay en el planeta, y segundo, a estos clanes indígenas no hay poder humano que los convenza que a los niños hay que hacerles todo el procedimiento de control pediátrico que tienen en lo mínimo los seres humanos medianamente desarrollados. No hablamos de que los tengan en controles en las mejores clínicas ni con los mejores pediatras, pero hay unos controles mínimos que tienen los niños, que después de que nacen le dan a las mamás unas tarjetas de llevarlos periódicamente al examen del pediatra, y examinan los ojos, las caderas, los reflejos, un montón de cosas. Eso no se hace allá nunca, porque estos indígenas no creen en eso. En lo segundo es que tampoco creen en la medicina tradicional, sino con agua del desierto y es, entre otras cosas, de lo más insalubre que hay, porque no tienen ningún tratamiento. Y con esa desidia tampoco hay forma de convencerlos de que se integren al desarrollo
ambiental y medioambiental que exige el mundo. Y allá le han invertido la cantidad de dinero que quieren. Todos los gobernantes han ido, pero el primer retén es en Riohacha, donde ya le tienen destino para robarse más de la mitad. Y el segundo retén son los mismos dirigentes regionales. Muy difícil. Y tienen toda esta zona para desarrollar un emporio turístico que sería ejemplar para el mundo, porque además la Guajira es exótica y tiene unos paisajes maravillosos y se podría hacer algo distinto, pero la cantidad de delincuentes y el alebreste que les han dado los mismos guerrilleros y los mismos delincuentes de izquierda es imposible si no se toman acciones fuertes de Estado. Entonces, en ese entorno es que tenemos las características del departamento de La Guajira y de Maicao. Aquí en este mapa vemos que además para el lado de Maicao es donde más carreteras desarrolladas hay en La Guajira. Imagínense cómo será el resto. Y hay varias pistas, algunas reconocidas por la aeronáutica civil y codificadas dentro del esquema de lo que funciona, pagando los impuestos, etcétera. Pero hay un montón de pistas clandestinas porque el territorio lo facilita. Entonces, eso también es otro problema. Y repetimos, la cercanía con Venezuela y con el mar y con el delito de años es muy difícil. Pero además vemos que aquí se prolonga la cordillera, que es donde están muy mal trazados los límites de Colombia y Venezuela, en especial con esta línea recta. Nos parece que esto debería ser, es más o menos, siguiendo este río, aquí sería más lógico que este fuera el territorio colombiano. Y aquí hay un triángulo grandísimo. ¿Y qué sucede? Que al frente de este triángulo hay una riqueza petrolera y mineralógica y de pesca impresionante. Pero gracias a la habilidad negociadora de nuestros representantes, se perdió eso. Lo que adujo Venezuela en su momento es que ellos tienen esta salida aquí y que obviamente necesitan que este territorio fuera de ellos. Y el señor colombiano, en lugar de defender la lógica del mar, a lo mejor ni siquiera sabía que existía este río, y ni se asesoró de los cartógrafos, eso es lo más seguro, aceptó este bodrio de esa línea, de ese par de líneas rectas que no tienen ninguna explicación y que tampoco tiene lógica que este triángulo sea para Venezuela, pero ahí está. Vemos también que la cordillera tiene, obvio, en la parte interna, una ligazón con las estribaciones nororientales de la Sierra Nevada. O sea que prácticamente todo esto es extensión de la Sierra Nevada y le daría a Colombia hasta el mar. Porque si la sierra sale aquí al mar, quiere decir que su extensión llega hasta el mar y esto debería ser de Colombia. Bueno, ahora miremos en este mapa que lo más resaltante es que la gran bahía, la bahía Honda, como se llama la bahía Portete, está el ferrocarril que se construyó para sacar el carbón que se explota a cielo abierto en el Cerrejón. Y esto le ha producido a Colombia unos buenos ingresos y a La Guajira también. Pero la verdad es que cuando uno transita por vehículo en esta zona, encuentra completamente diferente lo que se supone que debía tener de desarrollo y la vida de esas comunidades se ve al lado y lado de la vía a personas viviendo por allá como en la época del siglo III antes de Cristo, con unas covachas al estilo de los beduinos en el desierto, porque además seguramente hay genes que vinieron durante todas esas movilizaciones de seres humanos anteriores a la llegada de Colón. Y si uno se pega por la costa occidental de La Guajira, lo que ve son unos paisajes que parecen de ensoñación, completamente subexplotados, subdesarrollados. Y en Manaure hay unas minas impresionantes de sal con las cuales se podría pensar en abastecer a Europa. No se nos olvide que parte de la necesidad que tuvo Europa durante la colonización y de explotar en esta tierra era buscando la sal para llevar la mejor sal posible. Pues aquí se da silvestre, sal proveniente del mar, pero no se ha explotado eso de la manera que corresponde. Y al mirar a la derecha, pues hay caseríos que se han constituido como especie de los mismos, las mismas formas que tiene el desierto en el Medio Oriente, de los oasis.
Y hay unas serranías pequeñas, una de esas es de donde queda la base militar. Hay un cerro muy conocido que se llama el Cerro La Teta, aquí en los límites de Colombia y Venezuela, que es un punto estratégico de seguridad nacional. Hay repetidores de comunicaciones y hay presencia militar permanente para la frontera. Pero aquí ocurre también que a lo largo de esta franja y en todos los 2000 kilómetros que tenemos de frontera con Venezuela, durante tiempo los venezolanos se han metido o porque quieren desafiar a Colombia y han maltratado a la gente colombiana, la han asesinado, o persiguiendo delincuentes de los dos países que se cruzan de un lado a otro, y los venezolanos sin pedir permiso a Colombia se meten y les han disparado, los han capturado, los han torturado y también a muchos inocentes. Pero como la canción, aquí no hay pelea, aquí no, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Ahora miremos la ciudad. Allá está la mezquita, o varias mezquitas hay. Lo más resaltante en medio de esa pobreza es un poblado que hasta hace 10, 15 años no tenía acueducto ni aguas negras, era con pozos sépticos en las casas, con todas las enfermedades que eso puede producir. Poco a poco le han ido adecuando, pero no está bien desarrollado esa parte de las aguas negras y las aguas blancas. Entonces, el agua también es un negocio allá. Era muy común ver que la traían en carrotanques y luego la cargaban en unos bidones grandes y unos burros moviéndose por toda la ciudad vendiendo agua. Unas personas con unas caravanas de burros vendiendo el agua. Esta foto aérea nos muestra el crecimiento irregular y la cantidad de comercio que se mueve con la enorme cantidad de carros, casi todos de placas venezolanas y más de uno de esos carros robados en Venezuela en la época en que había dinero en Venezuela y vendidos aquí en Colombia a precio muy cómodo, muy barato. Y calles largas llenas de comercio. Aquí vemos ya el corregimiento de Majayura. Esto es el corregimiento de Majayura. Así es de que si nosotros vivimos criticando que Haití está subdesarrollado y la miseria, aquí en Colombia es igual. Y como este corregimiento queda a ras de piso, no tiene ninguna forma de canalizar las aguas lluvias, que son escasas, pero cuando llueve, sobre todo por las tormentas tropicales que hay en el Caribe, que vienen pues las colas de los huracanes, es usual que esta gente que vive en la miseria, que tiene muy pocas propiedades, lo poco que tienen, lo poco que guardan, se les destruya por efecto de esas olas invernales. Pero en medio de toda esa pobreza, lo que sí no puede faltar son las antenas de televisión de la mayor calidad. Y este es una foto de lo que se ve el negocio que los árabes han montado allá de comercio. Claro, ya hay mucho colombiano que también hace parte de eso, pero todo este producto es contrabando, contrabando. Y el Estado colombiano se volvió connivente y por último miró para otro lado. Y esto es una afectación tenaz para la industria nacional, porque cuánta ropa colombiana se debe vender, pero claro, es que los precios no se compadecen y la gente de ahí compra porque no tienen. Y mucha gente todavía viaja porque lo consigue más barato. Entonces, es un dolor de cabeza grande y son temas profundos que se necesitarían en forma estratégica. Y estas fotos son del corregimiento de Majayura. Ahí lo vemos como la carretera sin pavimentar. Y en la época seca, pues imagínense el polvero tan aterrador que es viajar allá, y viajan en vehículos destapados, unas camionetas, y le suben de todo, animales, personas y la mayoría gente indígena. Entonces llega en un viaje de esos, pues tiene que llegar con afectación a las vías respiratorias porque es mucha la tierra que se levanta. Y cuando llueve se vuelven intransitables. Es la Colombia profunda que desconocemos y un calor, una temperatura bastante alta porque está al nivel del mar Caribe. Aquí vemos los árboles de trupillo, son muy conocidos. Es el árbol de trupillo y el matarratón es lo que más se da en esta región. Y vemos el caserío completamente inundado por la lluvia. Y lo que queda en la parte más alta, pues es la base militar por la seguridad.
Vemos también un puente que se construyó después de tanto que roban los políticos, porque esto era muy elemental. Entonces construyeron este puente y ahí ven ustedes toda la parafernalia que montan para inaugurar el puente y demostrar que los dirigentes que lo hicieron y tienen un avance. Ya deducimos que si el puente costó 1.000.000 de pesos, por lo menos 500.000 se fueron para el bolsillo de los que lo programaron. Y esta foto nos muestra, es para reflexionar, que después de que supuestamente las FARC se desmovilizaron, le encuentran todo este cargamento de explosivos muy cerca al caserío, muy cerca a la base militar, al ELN, lo cual quiere decir que esa situación allá no ha mejorado. Entonces sería como una descripción un poco amplia de lo que es la situación geoestratégica de Maicao y de Majayura, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista de las FARC contra la base militar de Majayura en el año 2012? Ahí los vemos en la foto, mi coronel, esos tres angelitos. Todos los tres estaban en Venezuela para esa época, cobijados por la narcodictadura de Chávez. Y con la muerte de Cano, este delincuente había sido nombrado por ellos mismos el cabecilla principal de las FARC, tal Timochenko. Y este otro bandido era el que estaba en Cuba con este otro, con el supuesto ciego, dándole vueltas y arrodillando a Iván Márquez, a Humberto de la Calle y los demás que nos iban a representar a los colombianos allá. Y desde allá, mientras planeaban todo eso y hablaban con el gobierno Santos, ordenaron ese asalto. Posteriormente, este cayó en Venezuela en una vendetta de narcos. Y a en esa vendetta de narcos también le hicieron un atentado y está en este momento, no sabemos en qué situación, pero está afectado por ese atentado en un hospital en Venezuela. Y si ya salió en el hospital, está en tratamiento ambulatorio allá en Venezuela, bajo el cobijo de la dictadura de Nicolás Maduro. Y este otro delincuente es el presidente del Partido de los Comunes y es el más conocido de las FARC y es el que sale y habla de moral. Y además tiene el descaro de ir a todas las comunidades a decir, sí, nosotros lo hicimos, pero aquí no ha pasado nada. Entonces son los tres responsables del asesinato de esos militares y de todos los crímenes que cometieron las FARC en esa zona, porque son muchísimos. Protegidos por la dictadura de Venezuela los tres. Coronel, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes del ataque terrorista del bloque Caribe de las FARC contra la base militar de la Majayura en el área rural del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, en mayo de 2012? Bueno, hay muchos antecedentes, una lista larga, una extensa lista, y tratemos de condensarla en esto. Cuando comenzó el año 2012, se regó el rumor en todo el país que Santos estaba en conversaciones con los terroristas de las FARC para iniciar diálogos. Por ejemplo, a Core comenzaron a llamarla los miembros del Consejo Episcopal Latinoamericano que querían conocer las posiciones de los militares retirados frente a un eventual diálogo de paz, pero que el único vocero debía ser el general Salcedo. Los demás podían ir, pero no opinar, no participar en la mesa y solamente a discreción de Salcedo quien llevara para dialogar con eso. Entonces, eso de alguna manera se regó y apareció el señor Roy Barreras regando la especie, que había que hacer la paz, que Colombia la necesitaba, que el señor Santos estaba enfrascado. Y Santos ya había dicho que Chávez era su mejor amigo. Entonces los rumores eran amplios de que iba a haber diálogos. Había un novelón, porque al país se le olvida, que era la liberación del Cabo Moncayo. Eso se volvió un novelón y el papá, que era miembro de la izquierda, organizó marchas y fue atacando primero al gobierno Uribe y luego al gobierno Santos, de que la responsabilidad era del Estado que el hijo estuviera secuestrado y no de las FARC que eran los que lo han secuestrado. Y de tanto ir y venir, al fin liberaron a Moncayo y Piedad Córdoba hizo todo el show posible para que eso se convirtiera en un acontecimiento mundial. Hubo también
un atentado aquí en Bogotá, en la calle 71 con carrera 15, contra el exministro Fernando Londoño, porque él venía denunciando todo eso y porque las FARC dicen que a él lo tenían en una investigación por un desvío de unos recursos en Ecopetrol y por un desvío de unos recursos en un banco, del cual fue miembro de la junta directiva. Entonces que ellos le estaban aplicando la justicia revolucionaria, como llaman a asesinar gente, por eso. Lo cierto fue que ese atentado también conmovió al país y las FARC lo reconocieron, que sí que fueron ellos, y lo hicieron por medio de una banda criminal del Cauca que contrataron para que cometiera este delito y poder lavarse las manos, pero con las pruebas cayeron todos y finalmente eso no lo pudieron ocultar. Igual que en las demás regiones del país, el trabajo de milicias bolivarianas y de todos estos grupos clandestinos que manejan ellos venía haciendo la misma tarea. Entonces lo que queremos sincronizar aquí o sintetizar es que todo esto obedece a un plan muy bien elaborado de trabajar sistemáticamente sobre la población. Y en el bloque sur, que queda muy lejos de aquí, era donde los estaban entrenando porque quedaban las escuelas, pero ya llegaban a estas zonas a trabajar con comunidades muy determinadas y sin embargo en esta región específica de la Alta Guajira siempre les quedó muy difícil porque los indígenas guayú, ellos son de otra mentalidad, ellos les gusta el dinero rápido de una organización tribal que no se la pueden tocar, entonces lo que recurrieron fue a asesinar indígenas que no se les plegaran y los indígenas también organizaron sus propios grupos y ahí hubo matanzas de lado y lado. Bueno, en todo el país era común y lógico, La Guajira no era la excepción, que se combinaran esas tres cosas: secuestros de personas pudientes, terrorismo contra la infraestructura y contra la población civil y sicariato comunista permanente, asesinando a personas que no estuvieran de acuerdo con las FARC y sobre todo porque ya estaba en boga el plan Renacer, que consistía en volver a atacar pequeños objetivos y no acciones en masa para no ser expuestos al bombardeo de la Fuerza Aérea. Entre tanto, en el Caquetá secuestraron a un periodista francés que fue a hacer un show, porque fue un show lo que montaron, y era que querían llevarle a la prensa francesa, a Europa, cómo era que se producía la incautación o la destrucción de un laboratorio de procesamiento de coca en el Caquetá. Y entonces este señor habló con la brigada de antinarcóticos del ejército, la brigada especializada en eso, y localizaron un pequeño laboratorio y programaron hacer un desembarco de tropas allá y la destrucción y él grababa y se iba. Pero con lo que no contaban era que haciendo ese ejercicio alrededor había montones de milicias de las FARC y mientras estaban haciendo el procedimiento muy poca tropa, lo rodearon como 300 bandidos que llegaron en moto y asesinaron a unos soldados y secuestraron al periodista este francés y se volvió el show espectacular. Entonces acababan de liberar al cabo Moncayo y a los otros, pero ahora el show era liberar al periodista francés y si no se producía eso o si el gobierno no le cedía, entonces no había iniciación de los diálogos. Y ponían siempre contra la espada y la pared a Colombia, porque Santos lo que le importaba era su premio Nobel, entonces inmediatamente cedía a todo lo que le ponían los bandidos. Y hubo para esa época, como lo hemos visto aquí en distintas partes del país, operaciones en las que hubo muertos de lado y lado, fueron golpes trascendentales, más la fuerza militar tuvo más éxitos, sobre todo por la capacidad que alcanzó la Fuerza Aérea. Entonces, en ese sentido, también las FARC necesitaban causar un golpe importante. Y qué mejor que en La Guajira, donde vimos hace unos días, habían destruido unos años antes la alcaldía, que le colocaron una bomba y destruyeron toda la alcaldía y la instalación de al lado. Volver a hacerse sentir ilógico tener la complicidad de Chávez, que no era sino que cruzaran la frontera e inmediatamente el ejército venezolano se ponía de por medio para evitar que Colombia los persiguiera. Y la actividad del Frente Internacional era intensa.
hay un terrorista que se llama Yesid Arteta, alias Juaco, o Joaquín, que vive en Barcelona y es profesor de la Universidad de Barcelona. Este delincuente fue capturado aquí en Colombia, en la zona cocalera del Caguán, porque era uno de los traquetos más grandes que tenía las FARC enviando droga al exterior. Y en una incursión de las fuerzas especiales lo capturaron y el tipo escribe y es como medio novelista y eso ha publicado un montón de shows que en un gran combate, el tipo no era ningún combatiente, un narcotraficante, pero de las FARC. Entonces pagó pena en la cárcel. Cuando estuvo en la cárcel lo visitaba mucho la reina Nini Johanna Soto, reina nacional de belleza, por ahí en los 80. Y allá en Europa se llegó y se asiló allá y es abogado. Entonces se asiló allá y en la Universidad de Barcelona los comunistas españoles le consiguieron trabajo de docente en esa universidad. Y resulta que ya después de que ha pagado esa pena, le abrieron otro proceso por el asesinato de unas señoras en el Cauca, que él mismo las asesinó, y entonces ordenaron capturarlo y pidió el asilo, se declaró perseguido político y desde allá se encargó de manejar la actividad del Frente Internacional de las FARC y envió toda la cantidad de periodistas posibles que vinieran a cubrir todos estos eventos en Colombia desde la óptica comunista y a mostrar que el país andaba pésimamente y que necesitaban los diálogos de paz. O sea, el trabajo que este sujeto hizo desde allá en difusión es casi desconocida y lo más seguro es que este fue el que le consiguió a las FARC el contacto con la tal Remedios García, que les guardaba mucho dinero y que estuvo presa unos días y la soltaron luego allá en España. Ahí sí Baltasar Garzón no fue tan estricto como lo fue contra Pinochet y miró para otro lado siendo el fiscal general de España. Y tampoco se hizo nada contra otros. Y es más, un tal Santiago, que resultó ser un especialista en derecho, allá en España no lo conoce nadie, pero aquí en Colombia, con que hablaba con acento, le dimos una trascendencia y fue el que nos diseñó la Justicia Especial para la Paz. Entonces, todo ese trabajo hizo el señor Arteta en Europa y estos son los antecedentes generales de ese ataque. Y coronel, ¿cuáles son los antecedentes resaltantes del ataque terrorista del bloque Caribe de las FARC contra la base de Majayura en el municipio de Maicao, Guajira, en mayo de 2012? Bueno, antes de hablar de los antecedentes, quisiera compartirles aquí un poco algo de lo que escribí en ese momento, que fue un artículo que tuvo mucha difusión. Y el artículo pues está aquí en la página web y se llama así, Análisis Estratégico de las FARC en Majayura. Y entonces, en ese artículo se hace una descripción completa de lo que ocurrió, se pone a reflexionar al país en qué era lo que quería el señor Santos en ese momento, arrodillado ante las FARC, se revisa o se propone que se revise la doctrina militar, porque es que es inconcebible que a una base militar se le metan los bandidos y le asesinen la gente, lo cual significa que las medidas de seguridad no eran las mejores y que no se estaba cumpliendo con las normas que establece la doctrina militar de tener patrullas permanentes, observatorios y montar campos o hacer operaciones de negación para que el último paso de cualquier asalto terrestre o cualquier incursión terrestre sea vencer la última línea de defensa, pero debe haber pasado por una zona de obstáculos naturales y artificiales, y eso se aprende en táctica militar desde el principio de la carrera. Entonces, hacíamos toda esa reflexión y le planteamos al país la inconveniencia de que se dialogara porque eso no iba a tener sino el resultado que tuvo. Y pues afortunadamente ahí en la página web está con la fecha, mayo del 2012, y lo que ocurrió 4 años después es el reflejo de lo que se ha advertido que no debía ocurrir. Se invita a los colombianos a que se hable claro, a que se le pongan los puntos sobre las IES al gobierno nacional y sobre todo al señor Santos se le decía que no podía cometer ese error porque el daño que le iba a hacer a Colombia por mucho tiempo
sería tenaz. Ahí quedó escrito y ahí está la dirección electrónica para quien lo quiera consultar y se dará cuenta que eso lo dijimos. Ahora, Coronel, como, como antecedentes, ¿qué pasó aquí? Se brincaron los antecedentes, se perdieron. no, no, ya pasaron, coronel. Es que el punto que sigue es cómo analizó el diario El País de España el ataque terrorista del bloque Caribe de las FARC contra la base militar de La Majayura, área rural del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, en mayo del 2012. Bueno, aquí el diario El País de España hace una crónica de lo que pasó y resalta en el postítulo el show de Hugo Chávez. Salió Chávez por la prensa diciendo que aquí responderé con plomo si los guerrilleros colombianos se ocultan en el país, porque esa no es la forma de matar a mis soldados colombianos, mis amigos del alma. Y era mentira, era un show, él estaba de acuerdo con que hubieran hecho eso y les prestó el ejército para que los protegieran. Claro, el periódico El País no dice eso, pero lo da a entender y quienes entendemos de la dinámica del conflicto sabemos que eso es así. Y luego el periódico hace una descripción de que los soldados que quedaron vivos relataban que por el lado donde vino el ataque y la forma como se replegaron, necesariamente habían venido desde Venezuela y habían replegado hacia Venezuela. Posteriormente, el presidente Uribe, que ya no estaba ejerciendo, aseguró que se han movido en vehículos una vez entraron a territorio venezolano, los habían sacado del área. Y eso es lo más lógico, que así pasó. El señor Chávez dijo que ya había hablado, perdón, Santos dijo que ya había hablado en 2 oportunidades con Chávez y que tenía coordinado todo y que la fuerza militar venezolana iba a ayudar a hacer el cierre. Mentiras. Y el general Mantilla, que era el comandante del ejército, hizo la descripción ante los medios de que ha sido primero un ataque con explosivos, con cilindros, lo cual pues deja pensar más todavía todo el tiempo que tuvieron los bandidos para copiar ese material y no hubo la suficiente inteligencia para detectarlos, ni al parecer se hicieron los registros que correspondían. Y la fiscalía pues fue a hacer los levantamientos de los cadáveres y anunciar lo mismo de siempre, las exhaustivas investigaciones, pero de remate en ese momento se ha armado para la fiscalía un escándalo del cual estaban más enfocados en eso y le daban más prensa, que era que apareció un video del asalto de los terroristas de las FARC contra los diputados de Cali y aparecía una figura de medio lado muy parecida a la morfología del rostro del señor Sigifredo López, que fue el único que sobrevivió después a la matanza, y la fiscalía lo acusó de que él no ha sido ningún secuestrado, sino que ha sido el facilitador del secuestro y que la prueba era esa foto. Y entonces comenzó el tira y afloje y aparecieron los expertos de todo el mundo y en los medios llamaban a personas a que hablaran de que si sabía que si la nariz era o no era, y eso unos decían que sí, otros que no. Lo cierto es que al final el señor les ganó el enredo a la fiscalía y los colombianos tenemos que pagarle al señor López una multimillonaria suma, primero porque lo secuestraron y el Estado supuestamente no hizo nada, y segundo por la calumnia de la fiscalía. Entonces ese escándalo era como más visible que lo que estaba pasando y eso lo resalta el señor, el señor, el periódico, perdón. Y paralelamente con eso, el presidente Uribe ahí ya sacó las cartas sobre la mesa y rompió definitivamente relaciones con Santos. Y en un Twitter dijo que el gobierno Santos estaba debilitando la seguridad democrática por estar buscando el acuerdo con las FARC a través de la dictadura de Chávez, que es cómplice de las FARC. Y ahí entonces ustedes ven que la muerte de los soldados pasó a segundo plano y se politizó. Fue el problema del señor Sigifredo López y la pelea entre Santos y Uribe, y los muerticos se quedaron y Chávez los protegió, y la vergüenza para el ejército de que le hayan causado ese golpe también quedó, y además no ocurrió lo que ha debido ocurrir, era que han debido rodar cabezas, comandante de división, brigada, batallón, todos tenían alguna responsabilidad, pero pasó a otro tono, a otro plano, y se convirtió en una noticia de un político.
Mi coronel, ¿cómo analizó el diario El Mundo de España los roces que se presentaron entre el presidente Uribe y el presidente Santos de ese momento como consecuencia del ataque terrorista de las FARC a la base militar de Majayura? Pues mire, mi coronel, todo lo que le dedicó una crónica de un periódico tan importante como El Mundo en la sección de América, las fotos de Santos, y ahí está, lo escribió la señora Salud Hernández Mora, el día 22 de mayo de 2012, y describe todo eso que hemos dicho. Ella, pues como conoce muy bien el país y además tiene una claridad total, le canta la tabla, como decimos ahí, a los congresistas, a, a los mismos personas que estaban vinculadas y todo lo que se estaba negociando de paz. Y ahí pasó otro detalle, porque es que los políticos son muy hábiles para manipular. Por allá, en, en algún intercambio personal entre un general y un capitán retirado, se escribieron que Colombia estaba en un escenario como para que se diera un golpe de Estado, porque el señor Santos le estaba entregando el país a las FARC. Y como suele suceder, pues un email que se produzca circula mucho y le llegó a Santos y armó el escándalo del siglo, encontró la forma de dar a entender que era Uribe el que estaba programando ese golpe de Estado. O sea, para salirse del problema en que Uribe lo tenía y que eso estaba en contubernio con militares retirados y que eso se estaba cosiendo. Y entonces los muertos quedaron muertos y todo esto pasó, fue a primer plano la pelea eh, entre Uribe y Santos, y se revivió nuevamente el tema del fuero militar que Uribe lo ferió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive violando la Constitución, porque dice por Constitución que el fuero militar es fuero militar y lo manejan solamente los militares. Y el señor Uribe tomó la decisión que eso lo manejaba ahora la Fiscalía sin haber hecho reforma a la Constitución. Y lo que es peor, se quedó así y después llegó la JEP a manejar el fuero militar y la Constitución no ha sido cambiada y sin embargo se sigue fallando, entre comillas, en justicia y en derecho contra los militares en una cosa que no tiene ninguna aprobación constitucional. Pero es Colombia, es lo que está, lo que tenemos ahí y es lo que se ve. Entonces, ese debate se volvió, fue politiquero, ni siquiera político, y no se fue por el lado que era de que el gobierno colombiano le parara el chorro al señor Chávez de que se hubiera procedido de manera más contundente contra las estructuras de las FARC y que internamente se hubiera hecho la depuración por los responsables de esta situación. Uribe ya publicó otras cosas mucho más fuertes, dijo que a Santos lo recordarían como traidor. Santos le contestó que él no peleaba con expresidentes y que la paz era una necesidad para que no siguieran matando colombianos. Y de ahí para allá vino todo lo que sabemos, que Santos con su trapacería montó el proceso y decía que quién iba a mandar los hijos a la guerra. Y hasta el día de hoy tenemos esa pelea y los muertos se quedaron. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en 2012, el diario El Heraldo de Barranquilla informó que el gobierno nacional anunció una recompensa de 425 millones de pesos por la captura del terrorista alias Leonardo Guerra, cabecilla de la cuadrilla 59 de las FARC, responsable directo del ataque terrorista del bloque Caribe de las FARC contra la base militar de la Majayura en el área rural del municipio de Maicao, departamento de La Guajira, en mayo del 2012. ¿Cuál era el prontuario de este criminal? Bueno, mi coronel, entonces veíamos en la foto inicial que estaban Iván Márquez, Timochenko y Santrich como responsables intelectuales del asalto, y lógico el contubernio de Hugo Chávez. Hugo Chávez también es responsable de eso, por darles cobijo a estos bandidos y apoyo y todo lo que se detectó en los computadores de Reyes, que además, a pesar de lo que se le detectó, no se disminuyó, sino que aumentó esa connivencia.
Y el que hizo el ataque directamente es un tal alias Leonardo Guerra. Entonces, en ese momento, el gobierno colombiano publicó un anuncio que pagaba 425 millones de pesos de la época por la captura o por quien entregara información de la captura de este delincuente. ¿Por qué esa cifra así, 425 millones? Porque son dineros que pagaba el gobierno de Estados Unidos en dólares. Entonces había que hacer la conversión de cuánto equivalía en ese momento, que sería más o menos, suponemos, como 2 millones de dólares de la época, que estaba dando el gobierno americano por la captura de este delincuente, porque además tenía órdenes de captura allá en Estados Unidos por narcotráfico. Y publican un breve prontuario del tipo y es que se nota que tenía una larga lista de crímenes. Por ejemplo, en el 95 dirigió el ataque terrorista contra el puesto de policía en Patillal, en el Cesar, y ahí le robaron 10 fusiles a la policía y asesinaron a unos agentes. En diciembre del 96, en Barrancas, y por eso también era buscado por un juzgado, por una corte americana, una corte estadounidense, secuestró a un geólogo de nombre Thomas Pescatore y lo asesinó. Y entonces eso tampoco lo nombra para nada el informe La Verdad, el informe de Rux, que de verdad no tiene nada. Y ahí esos son detalles gravísimos, el asesinato de estas personas después de secuestrarlas. Y aducir que hace un intento de fuga cuando uno sabe que era porque no pagaban y los asesinaban. Bueno, también en el 2000 había asesinado unos agentes de policía e incinerado unas camionetas de la DIAN. En septiembre del 2001 fueron los que secuestraron y asesinaron a la cacica Consuelo Araujo, que ya lo vimos ese caso aquí, que fue bastante sonado. Y en el 2002, muy pocos meses después del asesinato de la cacica, asaltaron la estación de policía del municipio de Villanueva, que es uno de los municipios más grandes del centro de La Guajira, y asesinaron a varios policías y se robaron las armas, destruyeron el cuartel y la alcaldía, lo mismo de siempre. Y en octubre del 2002 también emboscaron a una patrulla del grupo Rondón ahí en La Guajira y asesinaron a varios militares. Y entre el 2012 y el 2012 y el 12 cometieron un montón de actos criminales, pero sobre todo esos que hemos mencionado: secuestro, extorsión, inversiones ilegales de contrabando allá en Maicao para poder tener más recursos, lavado de dinero, connivencia con Venezuela, reclutamiento de menores, entrenamiento, campos de entrenamiento. Todo eso lo hicieron durante ese periodo, hasta cuando Santos se les arrodilló y les abrió el camino para negociar el pacto de su premio Nobel. Y aquí en el 2012 le reviven el asesinato de los soldados en la base militar. Entonces, el delincuente que se estaba buscando era de una peligrosidad muy grande y de unos antecedentes bastante criminales. Se decía que para la época del asalto tenía más o menos 120 a 150 terroristas bajo su mando y que unas veces se replegaban hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y otras hacia Venezuela, donde contaban con la plena complicidad de todos los funcionarios del régimen chavista. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿en qué consistió la conmemoración realizada por el Ejército Nacional en honor de las heroicas víctimas inmoladas en el repentino ataque terrorista de las FARC contra la base de Majayura? Bueno, mi coronel, en la sede de la 10ª Brigada mecanizada del Ejército Colombiano se realizó una ceremonia muy sobria, recordando las víctimas, un suboficial y 11 soldados que fueron asesinados en esa incursión terrorista, y se hizo un recuento de los hechos, se invitó a la prensa, a las autoridades, el minuto de silencio y la misa en memoria de estas personas asesinadas. Pero además de las fuerzas militares y sus
familiares, los que perdieron los hijos o los seres queridos allá, al país le pasó, le resbaló esta noticia, comenzando que hay gente que no sabe ni dónde queda La Guajira, mucho menos hablar de la Majayura y mucho menos hablar de este crimen o decirles que ahí estaba la dictadura venezolana detrás de eso. No les interesa porque la gente ni oye noticias, ni lee, ni tiene a veces el tiempo por estar pensando en el día a día, en su escaso nivel intelectual y formativo. Pero el país desconoce en su dimensión lo que nos ha pasado y por eso es necesario que esto quede escrito y en videos para que después lo vean y lo difundan muchas personas. Mi coronel, coadyuvó el Pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los habitantes del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira. Mi coronel, nomás con la foto que vimos de los explosivos que encuentran después de que se firme el Pacto FARC-Santos ahí cerquita en Majayura, en la misma zona donde asesinaron los soldados y donde han cometido todo esto, pues indica que no. Si miramos las relaciones de Colombia con Venezuela, ya durante el mismo gobierno de Santos, que fue el que le dio toda la larga para que le sirviera de mediador, se deterioraron y están deterioradas, inclusive con Petro no es que hayan mejorado mucho, porque ahí tienen sus choques personales entre izquierdistas. Pero además de eso, es que las FARC siguen en Venezuela. Iván Márquez, después de ya hace 10 años que planeó ese atentado, llevaba otros 15 en Venezuela, o sea, llevaba 25 allá cobijado. Para esa época estaban, en Venezuela habían capturado a uno que le decían el cantante de las FARC, cantante de vallenatos de las FARC, que tiene varios producciones de su autoría con música, con canciones revolucionarias a ritmo de vallenato, y que hoy en día, oh sorpresa, es el alcalde elegido en la ciudad de Turbaco, que es muy importante ahí en Cartagena, y está ejerciendo. Pero segunda sorpresa, cuando el señor Petro inicia los diálogos regionales con las comunidades, allá fue el primer sitio donde fue a inaugurarlos, con ese bandido, el tal Julián Conrado. Pues resulta que para la época de estos hechos, a Julián Conrado lo capturaron en Venezuela y Chávez no pudo ocultarlo porque un fiscal que no era chavista fue el que asumió el caso y se publicó la información y llegó a Colombia. Entonces este delincuente estaba supuestamente preso con el cuento de que estaba en un tratamiento de cáncer, lo cual era mentiras, y que se estaba muriendo y que pobrecito. Y entonces comenzaron a decir las FARC en Cuba que había que liberarlo porque ese señor lo que tenía era un problema de que le quedaban días de vida. Y al final, después de un tira y afloje de varios años, terminó libre. Hoy en día no está enfermo de nada y es el alcalde de Turbaco y era el que tenía, al parecer, como que está escrito en los documentos de la Segunda Marquetalia, el contacto directo con Jesús Santrich para reorganizar las FARC en la costa. Sin embargo, pues Santrich se murió y entonces todo lo que se diga de esos documentos van a decir que es invento de la CIA, invento de los militares, propaganda negra, pero ahí queda la gran duda. El otro que estaba preso también en Venezuela fue, que cayó por esos días en poder de las autoridades, fue uno que le decían Fernando Marquetaliano, que era miembro de los fundadores de las FARC en Marquetalia, ya era un señor de edad, lo capturaron las fuerzas militares de Venezuela, parece que en una vendetta de esas o un tumbado que se hacen entre bandidos, o sea, no les pagó lo de la coca y lo capturaron y lo judicializaron. Ese sujeto estuvo allá preso también como 2 o 3 años. Chávez siempre decía que no podía autorizar la extradición hacia Colombia porque no había garantías contra la seguridad de ese ciudadano que se le hiciera su procedimiento, ya que en Colombia la justicia tenía no sé qué problemas, pero al mismo tiempo Santos no lo quitaba de mediador. Se murió Chávez, siguió Maduro, el tipo supuestamente estuvo en la cárcel y de un momento a otro apareció libre y terminó aquí en Colombia, donde murió de muerte natural sin haber respondido nunca por los crímenes, porque fue un tipo que era de los fundadores de las FARC y cometió cualquier cantidad de atrocidades durante su larga existencia criminal. Y cuando estuvo detenido en Venezuela, tuvo la forma de traerlo aquí a que purgara por lo que debía. Entonces Chávez lo protegió con el cuento de que no haya garantías. Entonces, como vemos, con esos casos y otros, que son muchos los que han ocurrido,
realmente el pacto Far-Santos no favoreció en nada a La Guajira, ni favoreció la paz y la violencia sigue allá. Por eso decimos que no hay ninguna incidencia positiva para Colombia ese pacto en esta zona del país. Coronel, ¿cuál es el punto de vista de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación acerca de la situación de los niños como actores o como víctimas en las regiones de Colombia donde delinquen las FARC? Pues como lo decimos todos los días, mi coronel, los niños víctimas de las dos acciones de las FARC, o el reclutamiento para llevarlos a cometer estas barbaridades, o que en los ataques padecen todas estas acciones. Y aquí, en esta acción, también hubo niños de La Guajira, campesinos, indígenas, que estaban vinculados al grupo terrorista y cometieron o participaron en el ataque. Entonces, escuchemos el mensaje institucional al respecto. Entonces, al llegar aquí, vamos a hacer lo siguiente hoy. Vamos a que ustedes dos primero hagan las dos, lean sus conclusiones, sus reflexiones, y al final, para cerrar el año, leemos analizamos las reflexiones finales. Entonces, le doy el cambio a mi coronel Alarcón para que nos lea él, o nos dé sus puntos de vista. Bueno, mi coronel, hay una observación de que es tan grande la riqueza que da la tierrita en La Guajira, que hasta allí hay explotación y exploración de petróleo y gas. Una zona muy rica que está por allá detrás de Nazaret, en esa medio cordillera existente. Y bueno, sin embargo, tenemos toda esa cantidad de perendengues que estamos viviendo y sorteando actualmente. La rutina ha sido siempre una de las fallas tácticas que más muertes han ocasionado en nuestra fuerza pública. Es necesario tener en cuenta lo expuesto en nuestro programa de la memoria histórica para que no nos vuelva a suceder, estudiando y analizando lo expuesto en los casos tácticos, especialmente en nuestras escuelas y centros de formación y capacitación de nuestras fuerzas militares y de policía en todo el país. Sin embargo, nada justifica las narcoterroristas acciones de lesa humanidad, hoy solo premiadas con burdos acuerdos sesgados, solo a favor de esto en nuestro país y haciendo culpables de estos delitos a sus legales fuerzas armadas con prisión, destitución y ahora traslados que perjudican no solo a los servidores públicos, sino también llevando consigo a sus familias por un tortuoso camino de la ignominia y el aprobio público, llegando a extremos de negarles ese calificativo que siempre les damos y siempre les seguiremos dando, de héroes. Reflexión. La verdad silenciada ni es ni será lo definitivo en nuestro tratamiento y consideración de nuestros héroes. Seguiremos arrodillados a lo que nos quieran contar torcidamente como historia acomodada de nuestro país, en especial por nuestros hijos y nietos, que más tarde se preguntarán ¿por qué papá? ¿Por qué abuelito permitieron eso? Reunámonos las familias y contémosles la verdad verdadera. Se los dejo ahí. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González.
Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy se llama Terroristas, Aborígenes y Prelados. El grupo terrorista del Partido Comunista, que se autodenomina FARC, en burda imitación de las fuerzas militares, se autoproclama como defensora de la población. Sin embargo, sus agresiones terroristas no solo han sido orientadas a asesinar a muchos colombianos, en especial a los habitantes del campo, sino a destruir mucha costosa infraestructura que el gobierno construye para sacar de la miseria económica a las regiones. Es el caso de La Guajira, donde se abrió la mina de carbón del Cerrejón que genera muchas divisas que aprovechan los atrasados indígenas de ese desértico departamento, y que para la seguridad y protección de esa valiosa inversión, el Ejército Nacional dispone de varias bases militares. Sin embargo, el atraso cultural de esa cuadrilla de bandoleros la ha llevado a atacar a los emplazamientos militares en contra de la seguridad de la mina, afectando los intereses de los aborígenes de tan empobrecidas comunidades. Pero no contento con eso, ha reclutado a muchos de ellos para cometer atentados dinamiteros contra la infraestructura, como la vía férrea, y causar muchos daños a obras de beneficio para las comunidades. Y hasta algunos de ellos han sido de los más tenebrosos cabecillas de esa organización terrorista, como bien son conocidos. Ese espíritu asesino y violento, siendo una verdad inobjetable, fue ignorado con el propósito de cubrir con manto sagrado de impunidad por el sacerdote Francisco de Rux, en su errado informe de la verdad. Como miembro de la comunidad jesuita, comunidad que ya en varias oportunidades ha actuado desde los mismos tiempos de la colonia en forma hostil contra el pueblo americano, adoctrinando a los colombianos creyentes en su religión en la rebeldía contra todas las formas de gobierno político, razón por la cual ha sido expulsada en esas oportunidades de América. Y en este caso el sacerdote jesuita ha creado una conspiración contra los terroristas con los terroristas de las FARC para burlar a las miles de inocentes víctimas del pueblo colombiano, que no se merecen tantos atropellos, no solo de sangre, sino también de espíritu. Ignominia que ha quedado registrada para la eternidad en el historial tanto criminal como religioso de la nación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, por un lado, mi coronel Alarcón nos recuerda varios aspectos, entre otros, lo de la posible riqueza gasífera y petrolera que hay en la zona, que es muy probable porque toda la región es apta para eso. Y si hay carbón y hay petróleo, hay carbón en Colombia, petróleo en Venezuela y riqueza de tantas minerales y salinas en el mar, lo más probable es que haya ahí y otros minerales aún por explotar, y Colombia nunca le ha puesto el enfoque a eso, y ahora con la política de la nueva ministra de Minas, que habla de que es que de crecer la economía estamos hechos con estos comunistas haciéndole daño al país por todos lados. De igual manera, mi coronel Alarcón reitera el tema de la seguridad y la confianza y la rutina, y luego pues nos pone a reflexionar en todo lo que ha ocurrido. Y mi coronel González, como siempre, pone el punto sobre la I, sobre el tema de la responsabilidad del Estado, de la construcción de la memoria, del respeto por los niños, por la ciudadanía y de lo que nos corresponde como país. Y esto pues es lo que nos ha ocurrido a lo largo de la historia, que no se ha enfocado porque se nos olvida la importancia geográfica, geoeconómica y de la riqueza del país. Entonces hoy no vamos a hacer una larga lista de reflexiones, porque son muchas, sino vamos a puntualizar algunas, que es el tema del cierre del año. La Fundación ha venido tratando de enfocar, y seguiremos tratando en eso, de enfocar a los ciudadanos en que hay unos responsables de lo que ocurre, comenzando por el Partido Comunista Colombiano, con la activación de sus células subversivas en todo lo largo y ancho del territorio de manera muy preparada y muy calculada, acorde con unos planes. En segunda medida, la responsabilidad de las dirigencias políticas de diferentes épocas, que ni han tenido la visión de hacia dónde apunta eso, ni le han puesto cuidado a las advertencias que han hecho las fuerzas militares al respecto,
ni mucho menos han pensado en los colombianos, sino siempre en sus intereses. Y la prueba de eso es la cantidad de negociaciones que ha habido. Y ya estamos terminando el año 2022 y tenemos a unos personajes alebrestados diciendo que lo que se está negociando con el ELN en Venezuela es una maravilla, sin ni siquiera tener como referente esto que estamos analizando aquí, de toda esta acción criminal de las FARC paralela con los supuestos diálogos y el ELN, ante las mismas, con un ingrediente más, que están más dedicados todavía al narcotráfico. Hay muchas preguntas que se hacen en los escenarios académicos. ¿Por qué estos grupos han subsistido por largo tiempo? Y es que hay responsabilidad nacional e internacional, tanto pública como privada. La banca internacional, por ejemplo, sabe de negocios que tienen narcotráfico, pero con tal de que haya flujo de dinero, miremos para otro lado. Los paraísos fiscales. Suiza le ha guardado por años dinero a las FARC y a la ELN, pero por años. Es más, cuando ocurrió el secuestro de la María y el kilómetro 18 en Cali, encontramos allá los documentos y los pusimos en conocimiento de la Cancillería y de la unidad de la lucha contra los activos ilegales de los grupos terroristas, y las familias, los que estaban con personas con nombre propio y con instrucciones claras que les regalaban el correo electrónico de cómo pagar para que giraran el dinero a Suiza por medio de unos bancos de tercer nivel que llaman aquí en las Bahamas, iniciando por un banco de segundo piso en Cali, donde debían consignar en dólares las cantidades de cuota extorsiva, como si fuera pagando unas cuotas de algún negocio particular. Entonces son muchos los países que han estado metidos en esto, la banca que les ha legalizado dineros. También tenemos a los dirigentes políticos de varias naciones, ONGs, que los han fortalecido. Y lo vemos que para la época, en aras de iniciar el proceso de paz y los intereses que tiene Noruega de explotar petróleo y otros recursos en Colombia, inclusive probado con denuncias que le hicieron al señor Santos en su momento, que ha firmado lo que fuera con tal de que le ayudaran a su premio Nobel, pues quiere decir que mientras no tengamos estrategas, geopolitólogos y personas de buen nivel en la parte administrativa del Estado, nos seguirán pasando todas estas cosas. Pero lo peor es que mientras no haya un concierto internacional de los estados para resolver el problema de la guerrilla en Colombia, o el problema de la violencia en Colombia, del terrorismo, pues estos grupos encontrarán siempre de dónde asirse, y al contrario a lo que uno piensa y desea, habrá quien los respalde y quien los defienda, y en los escenarios internacionales terminará la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA protegiendo todo lo que sea en contra de Colombia, con la venia de nuestros embajadores y diplomáticos que siempre han andado en otro paseo. Y con mayor razón, hay que decirlo, los de los gobiernos de derecha, que son los que siempre han manejado el país. Entonces no solamente los que estén haciendo lo malo, los que ahora nombró Petro, sino que es que desde siempre la Cancillería colombiana y los cuerpos de embajadores y cónsules, con muy contadas excepciones, han sido demasiado livianitos, demasiado pobres y muy ajenos a esta situación, que no solamente se puede limitar a la acción armada, como lo hemos analizado aquí, sino que tiene unas connotaciones más profundas en términos de geopolítica, de economía, de Estado, de administración y de visión de país. Con esto cerramos ya para el 2022. Nos despedimos deseándoles a todos una feliz Navidad, un próspero 2023, y retomaremos estas academias y estos reflejos, que ya tenemos una lista larga de nuevos episodios, porque es la memoria de lo que nos ha pasado y no se puede ocultar nada, y en la medida que vamos escudriñando vamos trayendo más eventos aquí. Que Dios nos bendiga y que nos traiga un año 2023 lleno de éxitos y prosperidad para todos los colombianos. Gracias, mi coronel. Igualmente, mi coronel.